dirigido a divulgar las vivencias de un hondureño con perfil continental. ¿Qué conoce usted de la vida y la obra de José Cecilio del Valle? ¿Un intelectual que se adelantó a su época? ¿Es un héroe? ¿Es un prócer? ¿O es un traidor? La Cátedra de Valle, conducido por el Premio Nacional de Ciencia Horacio Barrios y el reconocido historiador Ismael Cepeda Ordóñez. Todo lo concerniente a la historia de José Cecilio del Valle. Véalo en Canal 20. Soñaba el abad de San Pedro y yo también sé soñar. José Cecilio del Valle. Este es un aporte del Congreso Nacional con el arte y la cultura del país. Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, selecto teleauditorio que nos ve y nos escucha. Esta es la Cátedra de Valle, instaurada desde el 22 de noviembre de 1968, pero el único hombre que la ha rescatado y que la estamos ejecutando nosotros se llama Mauricio Oliva Herrera, el presidente del Congreso Nacional. Así que la Cátedra de Valle está viendo, sigue viendo, con vista de gusano, la vida y obra de ese patricio llamado también el Cicerón de América. Esa palabra la hago mía, vista de gusano, la pronunció en un discurso cuando recibió el Premio Nobel de la Paz, el que fundó el banquero de los pobres, así le llaman, un hindú que todavía funciona. Selecto teleauditorio, reitero, TV20, canal del Congreso Nacional, difundiendo la Cátedra de Valle. Hay algo bien importante, hoy es martes 26 de enero del año 2016 y vamos a continuar con un programa porque muchas personas lo han pedido, porque dijeron que quedó inconcluso y lo vamos a satisfacer, que es el Código Legislativo que escribió José Cecilio del Valle. Me acompaña a la derecha de sus pantallas el doctor José María Díaz Castellano. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Gracias, doctor. Y nuestro codirector de Cátedra de Valle, el abogado y licenciado en Historia, don Ismael Cepeda Ordóñez. Bienvenido. Bien, muchas gracias. Estaba cuando venía para acá, para el canal, y venía escuchando un programa que estaban asustados, que el mundo estaba asustado por lo que había sucedido anoche en el Congreso Nacional. Y como decía un político, ¿de qué se asustan? No, hombre, si esta es la democracia, los pesos y contrapesos, ¿verdad? Porque la dictadura es una cosa, pero la democracia es otra. Allá en Grecia dijeron, la democracia es mala, pero es la mejor manera de gobernar. Así que las minorías tienen se les escucha su voz. Así las cosas, nosotros tenemos constitución, pero existen países, asómbrense, lo dijimos el martes pasado y en todos los programas subsiguientes que ha habido repetición. Hay países que no tienen constitución. Entonces, saquen ustedes la cuenta. Si países como Honduras, que tiene su constitución, existen estas situaciones, ahora ¿cómo se manejarán esos otros países que no tienen constitución? Obviamente, yo les doy la respuesta. Por la idiosincrasia. El doctor Díaz Castellano mencionó Israel, definitivamente, pero en Israel tenemos un problema. El problema es que prevalece la religión, prevalece el Talmud, el Halajá. Y después de que es creado el Estado de Israel en 1948, dijeron, vamos a redactar nuestra Constitución. Y como dicen afuera, neles pasteles, y ni nunca lo van a hacer. Así que seguimos platicando de esa obra monumental, ese pensamiento de José Cecilio del Valle, y tenemos el producto del Código Legislativo. Así que, sin más preámbulo, los dos compañeros, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, y su servidor haremos un conversatorio, un coloquio, alrededor de ese Código Legislativo, sin perder de vista los sucesos que están aconteciendo en estas Ibueras. Doctor Díaz Castellano. Sí, muchas gracias, doctor Horacio, y muchas gracias al historiador Ismael Cepeda
Efectivamente, como es continuación del programa de la semana Definitivamente. anterior, hablamos algo de las constituciones y decíamos que la primera constitución era la de Estados Unidos, 1787, que Estados Unidos nos dejó un gran legado, que es la constitución escrita de Estados Unidos, que aún está vigente. Los constitucionalistas clasifican las constituciones en rígidas y flexibles, otros en constituciones escritas y no escritas. Y yo había mencionado que Estados Unidos y Honduras es ejemplo de constitución escrita, y Inglaterra, Nueva Zelanda e Israel se toman como ejemplo de constituciones no escritas y que se basan a base más que todo de precedentes judiciales. La jurisprudencia de esos países es muy importante. Hay otra. Antes de Omar Gaddafi, cuando diera el golpe Omar Gaddafi, tenían un escrito que emulaba a una constitución, pero que no era constitución. Y está el otro, el sultanato de Omán, pero que también está regido, así como bien apuntaba el doctor Díaz Castellano, que se rige por la jurisprudencia, por la costumbre, y no tenemos nada escrito. Pero ¿cómo se gobiernan? Esa es la gran incógnita. Así que reitero lo que dije al principio. ¿De qué nos asustamos de que ayer no se eligió la Corte? ¿No están de acuerdo? No están de acuerdo. Nadie puede estar de acuerdo toda la vida. ¿Ah? ¿No les parece? ¿Qué dice usted, mi estimado y caro amigo? Bueno, un ejemplo claro hoy es España. Desde el 6 de diciembre que se celebraron las elecciones para elegir el Congreso como el titular o el presidente del Reino de España, no se han podido poner de acuerdo. Hay tres fuerzas emergentes que han dado un balance. Podemos, el Partido Popular, que es el tradicional, junto con el PSOE. Pero hay otras regiones autonómicas donde estos partidos del bipartidismo español no alcanzaron mayores representaciones, como en Cataluña, que es un ejemplo claro. Entonces, tal y como usted lo señala, ¿de qué nos asustamos? Si es parte del proceso al cual poco a poco nos tenemos que ir acostumbrando. El juego democrático. Y el sistema de pesos y contrapesos, que ese es un modelo, como recordarán nuestros televidentes, eso es de don Alexis Tocqueville, en el ensayo sobre la democracia, que elogia el sistema como realmente los Estados Unidos han logrado hacer ese sistema. Sin embargo, creo que la experiencia de los ensayos de José Cecilio del Valle sobre estas contradicciones o intereses que se juegan alrededor de la política no le fueron extraños a él. Y una de las cosas sobre las cuales es acostumbrarse a estos debates, porque realmente deben enriquecer. En vez de dedicarnos a aplaudir que unos son triunfadores y otros los derrotados, lo que hay que estudiar más detenidamente es si efectivamente las posiciones políticas, ideológicas, responden a un esquema, a una visión de país, o simplemente a intereses políticos trasnochados. Así que yo creo definitivamente que en esta oportunidad de la Cátedra Morazónica, también con la Cátedra de Valle, nos presenta la idea de tener estas análisis sobre la vida política de la naciente República Federal, y también debates que se dieron ya en el mundo de las ideas antes de la proclamación de la independencia del 15 de septiembre de 1821. Doctor Díaz Castellano. Y yo quisiera recordar que han sucedido dos hechos interesantes. Uno, el año pasado, 2015, en el sentido de que el Poder Judicial fue tomado, donde se retiró al periodista David Romero. Eso en la historia del Poder Judicial no se recuerda, claro. Que se hayan llevado a un imputado, lo regresaron, claro, el juicio ha continuado, pero ese no es un precedente, no hay precedente. Y hoy
en la historia reciente, desde la vigencia de la Constitución, de las reformas de la Constitución en el año 2002, comenzando el gobierno de Maduro, debemos recordar que en el gobierno del doctor Rafael Pineda Ponce se hicieron las reformas al Poder Judicial, donde se incluyeron 15 magistrados en vez de 9 como eran antes de la Corte Suprema de Justicia, y se incluyó un artículo allí de la Junta Nominadora, que es el 211. Me parece que el 211, eso no había sucedido en los dos procesos anteriores, en el sentido de que hace 14 años, en la primera Corte de Vilma Morales, se presentó una nómina y los partidos sacaron sus candidatos. Hace 7 años, en el gobierno de Mel Zelaya, se presentó una nómina y salió Jorge Rivera Vilés. De ahí dice que fue producto de la crisis. Y hoy no hay precedente, con esta reforma no hay precedente, en el sentido de que de la nómina salió y no hubo la mayoría calificada de los 86 votos. ¿Y qué sucede ahora? Pues entonces hay que aplicar el 311 constitucional, en el sentido que dice que se va a votación secreta. ¿Qué pasa? ¿Qué significa esto? Pues mire, yo lo interpreto en el sentido de que los 15 que ayer habían escogido los partidos políticos, prácticamente ya no van a ser y van a entrar de nuevo los 45 al ruedo, y entonces hasta que lo elijan, hasta que salga 86 votos por cada uno, ahí va a salir, se va a tardar un poquito más, sí, pero claro, creo que hoy va a haber elección de Claro que sí, pero hay un detalle, siempre hay una primera vez, selecto teleauditorio. Viene a mi memoria cuando se le hace el homenaje póstumo a nuestro excónsul de Honduras en Estados Unidos, Rafael Heliodoro Valle, y el presidente de México, López Mateo, le dice a su ministro de Educación: hay que otorgarle como homenaje póstumo, valga la redundancia, el águila azteca. Y le contesta el ministro: señor presidente, eso nunca ha ocurrido. Y le contesta López Mateo, el presidente de aquel entonces: siempre hay una primera vez. Y eso que sucedió anoche, siempre hay una primera vez. Así que no nos asombremos. Lo que sucede también cuando se llevan a este señor periodista, recuerden ustedes, y pueblo hondureño, que ya se había quitado la inmunidad a los diputados. Sí, el 200, el artículo 200 fue derogado. Y yo recuerdo que por esa inmunidad que se tenía, un buen amigo mío fue asesinado, porque se amparó en la inmunidad cuando le hizo seña de parada un efectivo del ejército. Óigame, una autoridad y además con un arma de fuego. Me imagino que te estás refiriendo a un ex magistrado de la Corte. A un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Mario Reyes Sarmiento. Sí, lo conocí. ¿Te acordás sí, de él? Yo lo traté muy de cerca, fuimos muy buenos amigos. Pero volvamos al caso Valle, la visión que tiene Valle. Mi madre decía, hay que mirar en lontananza. Ahí tenemos algo bien importante, de donde se desprende, es un poco, ¿cómo se llama? No se puede leer mucho, el tronco de lo que podríamos llamar constitucionalismo, que nace a finales del siglo XVIII, rechazando el régimen monárquico. Ahí podemos ver el Código Civil Napoleónico. Tú lo mencionaste en el programa pasado. Sí, es decir, como precursor, ¿verdad? Como precursor, el legado que nos dejan los franceses. Sí, aunque tengo una observación ahí. Fíjate que ahí dice libertad individual, libertad de trabajo. Me parece que estas libertades sí están en el Código Civil en cuanto a la libertad de contratación, pero esas libertades más bien se regulan en la Constitución. Tuvo que haberse regulado en la Constitución francesa de 1791, porque la Constitución francesa se emite 2 años después de la Revolución Francesa. Entonces, esas libertades sí. Sin embargo, Francia consolida el concepto de derecho de dominio, el derecho de propiedad, que está en la Constitución, que está en la Declaración de los Derechos del Hombre y está en el Código Civil como un derecho real. Dominio, usufructo, uso, habitación, servidumbres activas son derechos reales y por lo tanto están en el libro 2 del Código Civil. Más o menos nosotros, que copiamos a Andrés Bello,
Andrés Bello, que se inspiró en Francia, esa es la cadena, no de la cadena de la Unión, pero sí la cadena, la cadena, la cadena legislativa. Primero Francia, luego Andrés Bello y luego aquí Centroamérica. Entonces, sí, me parece bien que el Código francés consolida este concepto de dominio o propiedad que todavía los mantiene en el Código Civil nuestro, todavía. Es fuente de se ha modificado todo, se han cambiado las constituciones, pero Bello continúa teniendo influencia en el Código Civil de Manuel Bonilla de 1906. Que conste que Bello era un gran filólogo y dijo que el idioma era el castellano, ¿verdad? Y seguimos con el problemita, y que la Constitución dice que el español. Yo he consultado la Real Academia y dice que es correcto decir español o castellano. La Constitución dice español. El Código Civil dice castellano. No veo yo por qué deba considerarse derogado el artículo del Código Civil que dice castellano, pero otros sostienen que ya está derogado. Me parece que no. Partiendo de las derogaciones expresas o lo parten como una derogación tácita o expresa, pero creo que no es correcto. Creo que es correcto decir castellano todavía. Entonces no deberíamos decir que ha sido derogado ese artículo. Y ese tema más adelante lo vamos a ver cuando qué relación tiene Valle de relación directa con España, especialmente el 23 de abril, que se celebra el Día del Idioma. Pero seguimos con el cuarto centenario. Selecto teleauditorio, ahí tienen ustedes la reina Isabel inaugurando la Cámara de los Lores. Estamos hablando que Gran Bretaña o Inglaterra, como le quieren llamar, no tiene constitución. Es uno de los países que no tiene constitución. Sí. Pero ahí ¿cómo se rigen? ¿Verdad? Ya lo expresó con mucho tino nuestro invitado, ex magistrado pro tempore. Bueno, dicho sea de paso. Fui integrante. Fuiste integrante de la es que yo quedé en los 45 en la primera experiencia, en el año 2002. Quedé en los 45. Y tú hablabas de la cadena. Jurídicamente creo que podríamos cambiar la palabra cadena, si les parece, por la pirámide. Por la pirámide, ya con una constitución, y en el vértice superior, está la constitución. Y muy discutible porque podían decir que son los tratados. Sí, yo lo mencioné la vez pasada, la jerarquía normativa, porque Valle la menciona en el Código Legislativo. Claro. Y si la memoria, vamos a ver, aquí traigo la parte del Amigo de la Patria, donde Valle, yo tengo esta edición del libro, a mí me sale el Amigo de la Patria, cuando habla del Código Legislativo, el 23 de diciembre de 1820, no sé si ustedes tendrán otra versión, pero Valle habla de la... 9/12 de 1820. 9/12. Sí, 9 de diciembre, es la misma fecha. Sí, correcto, del diciembre. Entonces, Valle habla de la Constitución inglesa. Claro. Entonces, se está refiriendo a los precedentes legislativos, incluso podrá referirse a la de 1215, que es la Carta Magna de 1215. La vez pasada cometí unos errores en cuanto a Bayona, me refería a Cádiz, a la Pepa, hay veces que mencionaba Bayona ahí. Pero hay un detalle importante, siempre hay una norma jurídica, una costumbre o algo escrito, como en la Constitución, ¿verdad? Claro. Pero lo maravilloso es cómo más adelante vamos a ver una imagen de donde está el Parlamento, ¿cómo se llama? Los comunes. Miramos el de los lores. Es que el sistema inglés es un sistema bicameral. Tiene dos cámaras, la cámara alta, ¿verdad? Y la cámara baja. Ahí lo tienen ustedes. La cámara de los comunes, la parte baja y la parte alta, igual que el modelo francés, que también había originalmente este modelo bicameral. Pero lo más importante... Fíjate que se dice cámara alta, cámara baja, y en las alas del Congreso el ala izquierda y el ala derecha, los girondinos y los jacobinos, y aquí liberales y nacionalistas. Y además nosotros en la... Valle dijo, perdona que te interrumpa, Valle decía los gasistas y los cacos. Correcto. Bueno, entonces, vuelvo a decir, ¿y por qué se asustan? En la Constitución de 1865, que fue emitida en tiempos de José María Medina, también se creó el sistema
bicameral, la de diputados y senadores, aunque la Constitución de 1825 tenía el sistema de un consejo representativo, de un, digamos, representante o diputado por cada departamento, porque en 1825, recordemos, se creó la primera división política de Honduras con 7 departamentos, y en la Constitución esa había un consejo representativo que tenía también una integrado. Creo, si la memoria no me falla, creo que Choluteca nace desde la primera división. Si la memoria no me falla. Choluteca está entre de las primeras que hizo José Cecilio del Valle. Sí. Porque tenían sus haciendas, la Pavana y no sé. Pero no solamente por las haciendas, lo más importante era el usufructo del mineral preciado de todos los tiempos, en todos los tiempos, que sea el oro. ¿Cómo se le llama Choluteca? Sí, bueno, conocida ya en tiempos de Felipe II como el real, en la vía de Jerez de la frontera de la Choluteca y mis reales tamarindos. Ahora, ¿por qué tamarindos? Bueno, porque se asemejaba que las pepitas de oro tenían ese el tamaño de un tamarindo, ¿verdad? Es decir, claro, la imaginación minera, pero no tan imaginación, porque en los primeros años de la exploración y explotación aurífera, también en el sur, produjo más de 2 millones de pesos en tostones para la de corona, plata para la corona. Para la corona. Llegó a tener tanta importancia el mineral del Corpus que la corona nombró directamente un interventor para cobrar el quinto real. Y entiendo que están en plena explotación artesanal, se le dicen artesanal. Ya lo suspendieron porque por la desgracia que hubo hace algunos meses allá en el Corpus, que lo conozco perfectamente. Pero la riqueza ahí tiene que estar. No, claro. ahí está, obviamente. Pero hay un detalle importante, todo está interesante, pero acordémonos que ese mítico personaje de Robin Hood tiene mucho que ver en Inglaterra. Cuando el rey Juan Sin Tierra, allá por 1215, emite su carta magna. Esa es la carta magna, de Juan Sin Tierra. ¿Por qué se le dice tierra? Porque no tenía tierras y todas las batallas las perdía. Y un rey tiene que ganar batallas, pero este perdía las batallas, entonces más bien era sin tierra. No, y también que dio realmente lugar a irle disminuyendo las prerrogativas que la tradición le concedía al rey, así que en la historia se ha visto también como un jalón histórico importante en cuanto al inicio de los derechos del ciudadano. Sí, no, efectivamente, se estudia. Y hoy encuentras la Carta Magna en Internet. Si encuentras el Código de Hammurabi, casi íntegro, porque como está en piedra y hay pedazos de piedra que ya no se ve, pero ahora es una riqueza formidable que habría que saber utilizar. Yo quería comentar solamente un problemita que tiene Obama con la Constitución de la República, en el sentido de que quiere limitar el uso de armas, y el uso de armas está permitido en la Constitución de la República y está garantizado, y no lo ha podido hacer. No lo va a lograr tampoco, porque sería, vaya, nosotros tenemos como modelo de democracia a la Unión Americana, a Estados Unidos, ¿no? Sí. Y eso sería, pues, darse con la piedra en los dientes. Sin embargo, viene a colación lo siguiente. Recuerden ustedes, ¿quién toma como botín de guerra la cosa pública? Cuando gana un gobierno, le gana un partido al otro partido. Estados Unidos. Donde dice esto, ahí tienen ustedes en Jerusalén, ese es el Knesset, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama? El candelabro de siete luces, ¿verdad? Que tiene una importancia tanto en la religión cristiana, para ellos que son judíos, ¿verdad? Y para todas las personas que también son católicas. Pues también, si puede ser de un número cabalístico 7, podríamos decir 7 días de la semana. Sí. ¿No? Las 7 maravillas del mundo. 7, todos los números tienen un número. Pero también, si ustedes se fijan, ¿verdad? En el centro está la base, ¿verdad? También está
la creación en 6 días y el día de descanso, nada más es que ahí está intermedio. Ahí está como que hubiera descansado en medio de la semana. En medio de la semana. Y fue el último día. Por eso es el que no pasa encendido. Todos los 3 candelabros o los brazos sí permanecen encendidos. El de en medio no. Eso también tiene una explicación en función de lo que son realmente los días y el día de descanso. El día de descanso. Está en el Código del Trabajo también. El domingo es día de descanso en el Código del Trabajo. Sí, desde 1921, en tiempos de Rafael López Gutiérrez, se oficializó que el día domingo no se trabajara en ningún establecimiento comercial en Honduras. Eso... Yo he leído que esa influencia que tuvo Vicente Tosta y Rafael López Gutiérrez para la Constitución de 1924, donde se empiezan a hablar de derechos sociales de los trabajadores, fue tomado de la finalización de la Segunda Guerra Mundial en 1919, en el Tratado de Versalles. En el Tratado de Versalles es por primera vez donde se reconocen derechos sociales, claro. Y entonces empiezan a incorporarse a partir de ese año en las constituciones. Y el primer ley en Honduras que empieza a hablar de derechos de los trabajadores es la de Vicente Tosta de 1924. Tomado, algunos lo han considerado también la influencia mexicana, la Constitución de Querétaro, sí, que es un modelo propio de todos los levantamientos de la Revolución Mexicana de 1910. Sí, que ahí estamos en plena Primera Guerra Mundial. En plena Primera Guerra Mundial. Pero selecto teleauditorio y compañeros panelistas, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, vamos a continuar dentro de unos breves minutos, no sin antes decirle, por ejemplo, de Juan Sin Tierra, ¿verdad? El derecho el derecho de dominio de una persona a otra, ¿verdad? Tú hablaste de usufructo, ¿verdad? Sí. El que únicamente en muchos testamentos yo he visto el usufructo vitalicio. Su programa. Que solo se pierde por muerte o por renuncia y un montón de cosas. Sí, sí. Todo eso está vigente. Todo eso está vigente. Y el propio de Valle. Sí. Por eso, reitero, la Cátedra de Valle está mirando la obra y la vida y obra de José Cecilio del Valle con vista de gusano. Palabras del Premio Nobel de la Paz, un hindú que fundó hace más de 30 y pico de años el Banco de los Pobres. Ya regresamos, selecto teleauditorio. No nos cambie, por favor. Bueno, entonces... La Cátedra de Valle, un programa dirigido a divulgar las vivencias de un hondureño con perfil continental. ¿Qué conoce usted de la vida y la obra de José Cecilio del Valle? ¿Un intelectual que se adelantó a su época? ¿Es un héroe? ¿Es un prócer? ¿O es un traidor? La Cátedra de Valle, conducido por el Premio Nacional de Ciencia Horacio Barrios y el reconocido historiador Ismael Cepeda Ordóñez. Todo lo concerniente a la historia de José Cecilio del Valle. Véalo en Canal 20. Soñaba el abad de San Pedro y yo también sé soñar. José Cecilio del Valle. Este es un aporte del Congreso Nacional con el arte y la cultura del país. Hay un dicho muy mexicano que dice, nunca es tarde cuando amanece. Y por eso en la Cátedra de Valle felicita muy efusivamente a la mujer hondureña en su día, o sea, ayer 25 de enero. Pero aquí el doctor Díaz Castellano va a hacer una aclaración a todo el pueblo, especialmente a los hombres de la pluma, del micrófono y también de la televisión. Lo hemos dicho nosotros en la iglesia a donde yo me congrego, pero él lo va a explicar acá a toda nuestra selecta teleauditorio. Doctor Díaz Castellano. Sí, quiero referirme a los dos últimos presidentes masones que hemos tenido en Honduras, Juan Manuel Gálvez y Julio Lozano Díaz, ambos prominentes masones y patriotas.
Sin embargo, los medios de comunicación le dan el mérito de haber declarado el Día de la Mujer a don Julio Lozano Díaz. Y yo creo que eso es un error histórico, porque el decreto donde se declara Día de la Mujer el 25 de enero de cada año corresponde a Juan Manuel Gálvez en febrero de 1954, sí. Y el decreto está firmado por Juan Manuel Gálvez. Luego, en 1955, viene don Julio Lozano Díaz y le da el derecho de participar, el derecho a ejercer el sufragio a la mujer. Sí. Y entonces, ese es en el 55. Y en la Constitución de Vida Morales, en 1957, ya por primera vez a nivel constitucional, se permite que las mujeres puedan votar. Y entonces, porque antes, en tiempo de Manuel Bonilla, en 1906, las mujeres no eran ciudadanas, no podían ni ser abogadas, ni ejercer el voto. Claro. Y en consecuencia, las mujeres, creo que el mérito, el Día de la Mujer, hay que dárselo a Juan Manuel Gálvez. Y el Día de los Derechos Políticos de la Mujer, a don Julio Lozano Díaz. Hecha la aclaración, selecto teleauditorio, ya están ustedes debidamente en autos, en antecedentes, así que tomen nota como para aquellos que apuntan, ¿verdad? Continuando con estas brillantes ideas que tuvo el patricio, el Cicerón de América, cómo vislumbró todos estos acontecimientos, países sin constitución, pesos y contrapesos. ¿Cuándo se había visto? Si el soberano decía, bueno, hubo uno que dijo, después de mí que venga el diluvio, el otro que dijo, el Estado soy yo. Pero todo va evolucionando. De repente, yo le pregunté a cierta persona, ¿usted se acuerda del 20 de abril de 1980? No, ¿de qué me está hablando? No sé, me dice. Entonces miré que no valía la pena conversar porque no me iba a entender. Pero a partir del 20 de abril de 1980, Honduras ha tenido un giro de 180 grados. Hemos tenido avances, obviamente, no el Estado ideal, no la República ideal, porque, ¿por qué razón? Ya lo he dicho, por 4 y por 5 palabras. 4, vida, y 5, mundo. La vida que vivimos en el mundo. Doctor Díaz Castellanos. Creo que el doctor quería aclarar algo. No, dice que hablando sobre los derechos de la mujer, Valle también, como todo filósofo, tuvo claro el papel de la mujer. Dice una frase interesante: el destino de la mujer está unido al del hombre y el destino del hombre está unido al de su mujer, al de la mujer. Como todo pensador también estuvo bien claro del papel de la familia en el marco de la sociedad. Así que ya Valle también se ocupó, igual que el padre Reyes, también que se ocupó también del tema de la mujer. Así y que creo que utilizó un seudónimo, defendiendo Sofía, para defender a la mujer. A la mujer, con el Valle invertido, con Reyes invertido, al revés, Seyer, Sofía Seyer. Entonces, Sofía Seyer. Ese ensayo que publicó el padre Reyes, que ha sido reproducido casi en todas las obras acerca de su persona, sin embargo, creo que lo de Valle es acertado, porque ya en ese momento de las primeras 3 décadas del siglo XIX, muy pocas veces se hablaba sobre los derechos de la mujer. Y Valle ya toca ese punto. El destino de las mujeres está unido al destino del hombre, y el destino del hombre está unido al destino de las mujeres. Como corolario, la Sagrada Escritura dice: y vio Dios que el hombre estaba solo, y dijo: le haré ayuda idónea. No lo sacó del pie para que no pisoteemos a la mujer. No lo sacó de la cabeza para que no se creyese que eran más que uno, sino que lo sacó del lado del corazón para amarlas, respetarlas y quererlas. Hombre, agregaría yo, hombre y macho los crió, dice, mujer y hombre los crió. No, pero es también que en el Nuevo Testamento dice Jesús, cuando está crucificado,
mujer, he ahí a tu hijo, Sí, hijo, he ahí a tu madre, mujer, pero dice mujer expresa, Sí, pero refiriéndose a María. Sí, hay, bueno, un paréntesis. Ya, llama. Todo el que engendra es macho, obviamente. Sí, sí. Pero no todo macho es hombre. Porque porque hombre es un arte. Ah, Sí. bueno. Bueno, entonces el tema sobre el Código Legislativo expresa realmente ese ensayo, las posiciones, un profundo conocimiento sobre Europa que ya tenía José Cecilio del Valle. Sí, y empieza estrenándose Valle con esta Constitución Federal de 1824, porque aquí la tengo completita, que fue firmada el 22 de noviembre de 1824 en el Palacio Nacional en Guatemala y firma Sí. José del Valle. Como miembro de la Y Junta. entonces en 1820 estaba hablando del Código Legislativo Sí. y en 1824 firmando la primera Constitución de la República. Entonces me parece importante estos precedentes. Recordate que desde la vez pasada yo había hablado que en el Código Legislativo Valle hablaba de la especialidad, la generalidad, del concepto de ley, de la jerarquía normativa, de la democracia, de que no hay clases privilegiadas y que la ley no lleva prólogo, dice. Aquí me parece interesante esto, porque una ley ordena, no anda pidiendo permiso, Sí. no anda pidiendo, Manda, prohíbe, permite. pero no me permiten. ¿Qué siguen ustedes? ¿Creen que podemos aplicar eso? No, un Congreso ordena, Sí. Pero es la ordena. expresión soberana. Sí, la expresión soberana. Sí. Y luego critica esa recopilación de leyes que había por todos lados Claro, en España sí. y que se han ido eliminando. Algunos dicen, un profesor que tuve yo, que vino de Argentina, decía que en España todavía estaba vigente las 7 partidas, porque cuando se emite el primer Código Civil de España no derogó las 7 partidas. Interesante, Sí. interesante. Una tesis jurídica. Una tesis jurídica Sí. interesante porque no la derogó, nadie la aplica, pero en algún testamento alguien podría alegarla a derechos. Aquí todavía, después de en Honduras, abogado, usted recuerda que ya todavía prácticamente entrado mucho el periodo republicano, todavía continuamos teniendo algunas leyes de Bilbao, leyes de Castilla, Sí. y fue hasta la reforma. No, es que de Soto, es que las ordenanzas de Bilbao que se aplicaban, porque Sí. vino esto en materia comercial. En ¿va? materia comercial. En materia comercial viene, porque en 1824 se emite, en 1825 se emite esto, viene la de 1839, la de 1848, la de 1865, cuando empezamos a hacer república a Correcto. nivel constitucional, Correcto. porque antes éramos Estado, Estado. y viene 1880 y por primera vez se emite un Código de Comercio, Claro. que no teníamos. ¿Qué cumplíamos antes? Las ordenanzas de Bilbao Claro. en materia comercial. Y la Constitución dice claramente que se deroga completamente todo lo de la legislación colonial. Eso Sí. fue un aspecto bien importante de la Constitución. Leyes, por ejemplo, como la ley de castigo de palos, todavía en los años 1840 estuvo vigente. Fue lindo el que expresamente se acordó de decirle, no, hombre, no caigamos realmente en semejantes castigos que contradicen nuestra condición de ser humano. de ser humano civilizado. Por eso yo tenía mis reservas en cuanto a la ley de castración. Hay un proyecto de ley de castración. Me parece que podía ser criticada si llegara a aprobarse por la nueva Corte Suprema de Justicia que habrá de elegirse hoy, en el sentido de que podría violar el derecho de integridad. Todo el mundo tener el derecho a la integridad, y una castración podría considerarse una violación de mis derechos humanos, al considerarse que me está violando mi integridad física. Claro. Definitivamente. Y entonces creo que ese proyecto no va a pasar, pero si llegara a pasar, la Corte seguramente la opinión Va a me ser, parece- va a ser negativa, negativa. porque definitivamente tiene vigencia los derechos humanos. Muchos de esos tópicos realmente Valle abordaba. Y Sí. Valle creo que hay un sentido del Código Legislativo, el sentido de la igualdad entre los hombres. Creo que ese hay un aspecto de considerar como abogado, como filósofo, como periodista, como editor, como incluso Sí. como asesor.
es que Valle abogaba siempre. Pero en ese tiempo de Valle estaba el marqués de Aycinena, ¿va? Sí. Yo he leído que era el único marqués que había aquí en América. Claro, el único fueron marqués. los únicos, él y uno de Talamanca, en Costa Rica. Pero Carlos III, al único centroamericano que le concedió la categoría de marqués, fue al sí. padre de los Aycinena. Y por eso, Fue un mártir de... por eso Morazán en el manifiesto de David Claro. dice que ni el oro del Guayape, Guayape, ni las ni las perlas del Guayape de Nicoya volverán a adornar la corona del marqués de Aycinena. Yo excito a la juventud que lea ese manifiesto Claro, de David. del manifiesto de David, De David. 1800. Que todo lo de Morazán es un llamado a la juventud. A eso iba a tocar, y hay un detalle cuando en cualquier momento puede ser, en esta oportunidad es el doctor Díaz Castellano nuestro invitado especial para concluir esta etapa del Código Legislativo de Valle, si menciona, por decir, en vez de cátedra de Valle, decir cátedra vallista. ¿Por qué razón? Porque los tres que ven y nos escuchan hemos abogado también somos morazanistas, dicho de paso. Pertenecimos a la sociedad, a la Fundación Morazánica. Vos sos el representante actual ahorita. Yo sigo perteneciendo al museo Casa Morazán. A la Casa Morazán, yo tuve la titularidad. Nuestro codirector, en su calidad de historiador, conoce mucho de Morazán. Hemos disertado de Morazán en varias oportunidades. Así que entre Valle y Morazán son los dos pilares, en mi opinión, ¿verdad? Sí. Ahí tenemos, por ejemplo, esa estampilla muestra la Casa del Parlamento de Nueva Zelanda, que es un país, que no tiene constitución. Sí. Pero, ¿qué hay conflicto? Hay conflicto. Sí. Ahora, pero yo me quería referir a la propiedad de la tierra. A la propiedad de la tierra. ¿Cuál fue el detonante para que se diera aquel evento allá en Olancho hace poco, o dentro de poco, la vuelta del Ocote? Las tierras realengas. Sí. Pero Morazán... Bueno, he leído algo de que había sido unos impuestos. Sí, que estaban y protestando. las tierras relengas, o sea, las tierras del rey, y ya Valle decía que el indio también tenía derechos, como todo ser humano. Sí. Y todas las reformas borbónicas que hicieron esfuerzos porque los nativos, como decían los indígenas, tuvieran acceso a la tierra, porque había demostrado la experiencia de la dinastía de los Habsburgo, o la casa de los Habsburgo, que verdaderamente el no haberle concedido derechos a los indígenas de Hispanoamérica, realmente llegaron realmente a crear una clase improductiva. Y otra cosa, esto que pasó ayer en el Congreso, se nombró una comisión legislativa multipartidaria. Sí. Valle, en el Código Legislativo, dice que la comisión encargada de un trabajo tan grande forme el proyecto, presente un plan de Código Penal. Normalmente cuando vos vas a hacer una ley, nombrás una comisión, Claro. o cuando presentás un proyecto, nombrás una comisión legislativa, Sí. y eso se sigue estilando. Claro. Hoy que se aprobó la Ley Orgánica del Poder Legislativo, también habla, y la misma Constitución de la República dice: presentado un proyecto de ley no podrá aprobarse sino pasado de 3 deliberaciones, 3 debates. Sí. Entonces lo que se estila es que el Congreso recibe y se nombra una comisión para que estudie ese proyecto. Y ayer se nombró una comisión. Claro. Y ayer hubo humo en cuanto a los partidos y salieron 15, que no necesariamente van a ser los de hoy, Claro. Hoy es 26 de enero del año 2016. Definitivamente que hablando de el meollo del asunto, la Cátedra de Valle. La Cátedra de Valle, selecto teleauditorio, no nos cansaremos en decirlo, nace por medio de un acuerdo ministerial. ¿Qué es ley? Sí tiene validez. Sí, Pero el doctor Mauricio Oliva Herrera lo va a elevar a decreto legislativo.
Después turna al Ejecutivo para que sea sancionado y concluye con la publicación en el diario La Gaceta y ya es una ley. Por eso alguien nos ha dicho, no, ustedes como son de Choluteca, son vallistas, solo van a hablar bien de Valle. Hombre, ¿cuál fue el pecado de Valle? El único pecado de Valle para mí es haber pedido un trabajo y ese trabajo se lo negaron. Sí, aparece en la historia a la península. O haber querido obligar a los que llegaban a los tribunales a que le dieran la condición de señor, el calificativo de señoría, porque a todos los peninsulares, cuando concurrían a los actos de los eventos oficiales, a ellos sí les decían señoría, su señoría. Valle digo, si a los peninsulares les dan el calificativo de señoría, yo también tengo derecho por mi cargo a ostentar también que se me diga su señoría. E inició un reclamo que llegó hasta españoles, y allá le dieron una razón y le dieron: el ciudadano don José Cecilio del Valle, don José del Valle, tiene derecho a que se le diga su señoría. Y así es, porque el cargo... Y el papá de Valle era español, ¿verdad? El abuelo. Y el abuelo. Entonces este tenía la categoría de criollo. Sí, ya... Los hijos de españoles. Sí, el José Cecilio Valle sería un criollo de segunda generación. Sí, un criollo de segunda generación. Sí. No es hijo de padre, no es hijo de español nacido, claro, pero es nieto de español. De nieto de español. Y él, cuando entró a la universidad, había lo que se llama el procedimiento de la limpieza de sangre, que uno acreditaba que en la familia no había sangre judía ni negra. Sí. Entonces, los procesos para entrar a la universidad en ese momento en América, durante el régimen colonial, tenía que ser el sistema de limpieza de sangre. He encontrado aquí en el Archivo Nacional el expediente de Dionisio Herrera, que su madre, doña Paula, llevó a Guatemala y lo sustanció aquí y se encontró un testamento también de Herrera, creo que es de 1850. Claro. 50. Entonces digo que todos los que iban a estudiar, los criollos y los hijos de criollos, tenían que acreditar que no tenían ninguna cruce de sangre, ni de negro ni de judío. Ahora, yo ayer vi un programa. Yo hace muchos años fui a la antigua Guatemala y fui a la Universidad de Juan Carlos y me dijeron: aquí estudió José Cecilio del Valle. Las banquetas, así como la catedral, son lo que ya viejas, ¿verdad? Las banquetas. Pero ayer en un programa estaba escuchando que decía que Valle había estudiado en la Capitanía General, que es el viejo edificio que sale, un amarillo, que sale ahí en la antigua Guatemala. Me parece que eso es cerrado, porque existía la antigua Guatemala cerca de la Capitanía General. No creo que la Capitanía General era una extensión de la universidad. Pero la Capitanía era la parte administrativa, la parte del gobierno, el presidente, el capitán general. Pero recordemos que Antigua Guatemala sufrió un terremoto en 1773 y las autoridades, al ver todo aquello destruido, tomaron una decisión años más tarde, ya desde 1790, para que se construyera en la ciudad donde está actualmente, Ciudad de Guatemala. Entonces, sí, no es tan... si se contrasta cronológicamente, podríamos decir que Valle no estudió en lo que conocemos hoy como Antigua, sino que ya pasó a Nueva Guatemala, que es donde está actualmente. Porque eso es importante tenerlo en cuenta, porque cuando Valle llega a Ciudad Nueva Guatemala, todavía cuando van recorriendo, mira todos aquellos edificios que están destruidos, pero ellos se asentan en lo que años después se nombró como Ciudad Nueva Guatemala. Todo está correcto. Y hay un detalle bien importante que España en la actualidad, los españoles, y aquí un saludo muy respetuoso de parte de la Cátedra de Valle y de los panelistas que están en este momento,
para el señor embajador don Juan Albero, que además es escritor. Porque Guatemala tiene un interés, tiene algo que le llama la atención a España. Le voy a explicar por qué razón. Hay 3 centros de capacitación de la cooperación española aquí en América. Uno está en Antigua Guatemala. Yo estuve ahí como 15 días recibiendo una capacitación. El otro está en Cartagena de Indias y el otro está en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra. Así que, claro, Guatemala, incluso estuvo el virreinato estaba en México, ¿verdad? Sí. Pero la capitanía estaba en Guatemala. ¿Qué más tenemos ahí de la famosa audiencia de los confines, ¿verdad? Que establecido en Gracia, después fue trasladada a Santiago de los Caballeros, que es exactamente también otro lugar que sufrió también, ¿se acuerda cuando doña Beatriz de la Cueva, esposa de Pedro Alvarado, pereció ahí? Yo he leído también. Disculpen, pero selecto teleauditorio, estamos viendo acá, están viendo ustedes en pantalla, esa es, por decir, la Cámara Baja, la Cámara de los Comunes, allá en Gran Bretaña, allá en Inglaterra. Eso está en el Palacio de Buckingham, o como puedan decir los ingleses, ¿verdad? Es algo excepcional ver el cambio de guardia, pero lo que nos ocupa en este momento es el Código Legislativo, que tiene mucha relación, tanto como en Estados Unidos está la Cámara Alta y la Cámara Baja, el ala derecha y el ala izquierda, así comentamos de poco. Ese es el Parlamento de Israel, el edificio del Parlamento de Israel, así que está en Jerusalén, ¿verdad? Es algo majestuoso, siendo un país tan pequeño y pero laborioso hasta la saciedad. No, y tenemos influencia de ellos con el agua, que ahorita con el razonamiento aquí tenemos nuestro Palacio Legislativo, que antiguamente, y aquí tenemos que fue construido en tiempo de Juan Manuel Gálvez, siendo presidente el ingeniero don Camilo Gómez y Gómez. Don Camilo en 1950. Y ya en las oficinas administrativas estuvo alejada la Contraloría General de la República en tiempo de Ramón Villa Morales, y siendo del subcontralor, me acuerdo yo, Conrado Naki Damas. Y no recuerdo, y Miguel Gómez. ¿Te acuerdas de Miguel Gómez? No. 33. No lo conocí. Es el dueño del edificio donde está la DEI en la actualidad, el que está allá por la Embajada Americana. Así que, para ilustrando, haciendo menos filisteos a nuestro querido pueblo. En ese Palacio Legislativo, la Constitución de la República ordena que ahí sea la sede del Congreso Nacional. Sí. Pero acordate que el Congreso Nacional en este gobierno ordenó que cada 22 de noviembre se traslade a Choluteca a sesionar. Correcto. Así como en determinado momento, el día de la Empira, se van a Gracias, sí. En el 22 de noviembre tiene que irse a Choluteca. Correcto. Y el decreto publicado en la Gaceta. Definitivamente. Aquí lo ando yo. Y este programa, la cátedra, es un pequeño componente de ese megaproyecto de la Plaza Legislativa. Y considerando que también la ciudad histórica de Cedros también tiene un decreto donde se reconoce como la sede de la primera Asamblea Nacional Constituyente, también ahí se celebra un día de la Constitución. El 29 de agosto. Así es, de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, y eso el profesor Pineda Ponce publicó incluso un pequeño folleto, un libro, sí. Donde hablaba sobre la evolución histórica de esa ciudad de Cedros. Selecto teleauditorio que nos ve y nos escucha. Con este segundo programa, o la segunda parte del Código Legislativo, damos por concluida el Código Legislativo, valga la redundancia, pero no la participación del doctor Díaz Castellano, que más adelante nos va a acompañar. Y doctor Díaz Castellano, gracias por el tiempo. Muchas gracias por la invitación. Este espacio es para los vallistas exclusivamente. No obstante, cualquier hondureño
se puede invitar. Nuestros invitados, lo anuncio desde ya, está la licenciada Adilia Zavala, que va a estar presente con nosotros el 9 de febrero, si el Señor nos lo permite, hablándonos de la anexión, del papel de Valle en la anexión. Y el 1 de marzo del 2016, si el Señor nos lo permite también, va a estar con nosotros la señora embajadora de México, la doctora Dolores Jiménez Hernández. Pero recibí una comunicación de parte de ella donde delega al doctor Livio Ramírez hacerse presente, pero no nos hemos contactado con él. Esperemos que en el transcurso de este mes para asuntos de programación lo podamos integrar. Selecto Teleauditorio, muchas gracias en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, y cerramos este programa, un programa más de la Cátedra de Valle, diciendo lo siguiente: soñaba el abad de San Pedro y yo también sé soñar. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, Selecto Teleauditorio. No nos cambie. Hasta la próxima.